Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces suena difícil, pero que es muy importante para entender la justicia y la igualdad. La ley de amnistía. ¿Qué es? ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona? Y lo más importante, ¿qué significa para personas reales en México? Acompáñame a explicarlo de modo sencillo, paso a paso. ¿Qué es la ley de amnistía? La palabra amnistía viene del griego amnestía, que significa olvido o perdón. En términos jurídicos, una ley de amnistía es aquella que extingue la acción penal o la sanción en ciertos delitos, para ciertas personas, bajo condiciones específicas. En el caso de México, la ley de amnistía aprobada para la esfera federal tiene por objetivo permitir que personas que cometieron ciertos delitos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan recuperar su libertad o no ser perseguidas penalmente. ¿Para qué sirve? ¿Qué problemas busca resolver? La ley de amnistía busca atender problemáticas reales, personas que están en prisión o bajo proceso penal por delitos menores, derivados de su condición de pobreza, marginación o exclusión social. Personas indígenas o afromexicanas que en su proceso penal no contaron con intérprete o defensor en su lengua o cultura. Mujeres o personas que cometieron delitos bajo coacción de otros, o en contexto de violencia u otras situaciones de vulnerabilidad. Se busca también contribuir a la despresurización de cárceles, especialmente en contextos de pandemia o de condiciones de hacinamiento. En resumen, no se trata de perdonar todo delito indiscriminadamente, sino de reconocer que la justicia no es igual para todos si hay condiciones de vulnerabilidad que impiden un debido proceso o una igualdad real ante la ley. La ley establece una serie de supuestos y condiciones. Algunas de las líneas claves. Delitos contra la salud. Por ejemplo, el traslado o posesión de drogas, cuando la persona estuvo en situación de vulnerabilidad y bajo la influencia o instrucción de otros. Robo simple y sin violencia. Delitos de sedición. Levantamientos, protestas, cuando no hubo uso de arma de fuego, no se privó de la vida y se apela a razones políticas o sociales. Delitos de aborto, ya sea de la madre, médico, partera o familiar, en ciertas condiciones. Personas indígenas o afromexicanas que no contaron con intérprete o defensor que hablara su lengua o conociera su cultura jurídica. Que se demuestre la situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza extrema, discriminación, discapacidad, etc. Que el delito haya sido cometido en el pasado, retroactivo, y que una autoridad determine que es procedente. Que la persona solicite el beneficio o sea solicitada por su defensa, familiar u organización de derechos humanos ante la autoridad competente. Importante. Lo que no cubre. La ley no amnistía delitos muy graves, con uso de armas, homicidios con privación grave de la vida, delitos de terrorismo, etc. Al menos en su ámbito federal y de acuerdo con los lineamientos. Veamos cómo funciona el proceso para que una persona acceda al beneficio de amnistía. 1. Solicitud. La persona interesada, o a través de defensoría, familiar, organización de derechos humanos, presenta la solicitud de amnistía ante la autoridad correspondiente, la Comisión de Amnistía u órgano designado. 2. Revisión de requisitos. Se verifica si cumple con los supuestos de vulnerabilidad, tipo de delito, ausencia de violencia grave, cultura e idioma en casos indígenas, entre otros. 3. Resolución. Si cumple, la amnistía se concede y se dicta el acto jurídico que extingue la acción penal o la sanción impuesta. Es decir, ya no puede investigarse o sancionarse ese delito para esa persona. 4. Consecuencias prácticas.
La persona puede recuperar su libertad si estaba privada de ella o dejar de ser procesada. Los antecedentes penales pueden borrarse o no contar. Quedan excluidos los derechos de las víctimas a la reparación del daño. Es decir, la víctima sigue pudiendo exigir reparación, aunque la acción penal del Estado se extinga. 5. Aplicación estatal, local. Aunque la ley federal aplica para delitos del ámbito federal, varias entidades federativas también han aprobado sus leyes de amnistía para delitos locales. Imaginemos a María, indígena automotriz, que cometió robo simple en su comunidad sin violencia, y durante su proceso no contó con intérprete en su lengua. Ella solicita amnistía. Tras demostrar su vulnerabilidad y cumplimiento de los requisitos, la amnistía le es concedida. El Estado ya no podrá perseguirla penalmente por aquel robo, y María puede reintegrarse a la sociedad con más oportunidades para rehacer su vida. Otro ejemplo. Juan tenía una adicción. Fue forzado por un tercero a transportar una pequeña cantidad de droga. Cumple los requisitos de vulnerabilidad, solicita amnistía y la obtiene. El proceso penal ya no sigue, y Juan tiene la posibilidad de participación en programas de reinserción. Aunque la ley de amnistía es beneficiosa, hay varios aspectos que deben considerarse. No todos los delitos están cubiertos. Los delitos graves, con violencia, armas o privación de la vida, generalmente quedan fuera. La reparación del daño a víctimas no desaparece. La víctima sigue teniendo derecho a reclamar. Que una persona haya cometido un delito no la excluye automáticamente. Debe cumplir condiciones jurídicas y de vulnerabilidad. No se trata de un cheque en blanco. Algunos críticos señalan que existe el riesgo de que la amnistía sea vista como impunidad si no se acompaña de políticas de inclusión social, justicia reparativa y rehabilitación. Es fundamental garantizar que la persona amnistiada tenga oportunidades de reinserción, educación, trabajo, servicios de salud, porque de otra forma la justicia formal no se transforma en justicia real. Si hay un aprendizaje clave que quiero que te lleves al ver este video, es este. La justicia verdadera no solo castiga, sino que corrige desigualdades, abre oportunidades y reconoce que la ley debe servir al bien común, no solo al castigo. La ley de amnistía nos recuerda que el sistema de justicia debe adaptarse a la realidad social. Cuando la pobreza, la marginación, la falta de intérprete, la discriminación afectan a personas reales, aplicar una ley en igualdad formal no es suficiente. Dar una segunda oportunidad a personas que han cumplido condiciones y que fueron procesadas en condiciones de vulnerabilidad es parte de construir un tejido social más justo. No es cuestión de ser blandos con el delito, sino de ser inteligentes, de identificar cuando la sanción penal no es la solución principal, y cuando el enfoque ya debe pasar por la reparación, la reinserción y la igualdad de condiciones. Como sociedad, este tema invita a reflexionar sobre cómo estamos atendiendo a los más vulnerables, si nuestro sistema penal está diseñado para todos o solo para algunos. Para cerrar, la ley de amnistía en México representa una herramienta legal valiosa para garantizar que la justicia alcance a quienes tradicionalmente han sido excluidos o han enfrentado condiciones desfavorables. No es una amnistía para todos, sino un mecanismo focalizado para personas en vulnerabilidad que cumplan requisitos. Pero como toda ley, su impacto dependerá de cómo se aplique y de que la sociedad le dé seguimiento. Que quienes se amnisten puedan reconstruir su vida, que las víctimas reciban reparación, que la desigualdad sea abordada de raíz. Te invito a reflexionar. ¿Qué tan accesible es la justicia en tu comunidad? Hay personas que aún hoy enfrentan procesos penales sin contar con intérprete, defensor o condiciones mínimas de igualdad. Compartir esta información puede generar conciencia. Si te gustó este video, comparte, comenta, suscríbete y juntos sigamos aprendiendo sobre nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos.